Ya está grabando. Un recipiente de diámetro de 30 centímetros y una altura de 40 centímetros se llena con glicerina, 1 centímetro por debajo de la altura total. Si el recipiente es de hierro y el cambio en la temperatura es de 75 grados Celsius, ¿verdad? Me está pidiendo determinar, ¿verdad? Si se bota parte del líquido, ya como primera parte. Me piden determinar o sea, que cuando la glicerina tenga un aumento de temperatura de 75 grados Celsius, cuánto líquido se derrama o si se derrama líquido, ¿ya? Y luego me pregunta, de ser así, ¿verdad? Indique cuánto y qué altura de glicerina quedará al enfriarse la glicerina, ¿verdad? O sea, vamos primero con la partecita que está en verde. Ahí me están diciendo que tengo un recipiente, ¿verdad? Y ese recipiente tiene las siguientes medidas. Me dice que de alto, ¿mide cuánto? Mide 40 centímetros, ¿verdad? Esa es la altura del recipiente. Y me dice que tiene un diámetro de 30 centímetros. Ya ese es el diámetro del recipiente. Y me dice que está ahí hecho de hierro. Luego dentro del recipiente tenemos glicerina, ¿ya? Es un líquido, ¿verdad? Y me dicen que se llena de glicerina con 1 centímetro por debajo de la altura total. O sea que la altura de glicerina que hay son 39 centímetros. Ya, porque está 1 centímetro por debajo de la altura total. Si la altura total son 40, serían 39 centímetros. Ya. Entonces me están diciendo, si el recipiente de hierro, ¿verdad? Si el recipiente es de hierro y el cambio en la temperatura es de 75, determinar si se bota parte del líquido. Porque, a ver, ¿qué va a pasar? Al yo provocar un cambio en la temperatura, o sea, un delta de T de 75 grados Celsius, ¿verdad? Recordemos que en dilatación térmica, vamos a ponerlo por acá, ¿verdad? La dilatación térmica se da cuando un material o un cuerpo cambia de temperatura. Ya, si aumenta la temperatura, el cuerpo se expande, ¿verdad? Y esa expansión, o sea, si el cuerpo, si aumenta la temperatura, el cuerpo se expande y si disminuye la temperatura, el cuerpo se contrae, ¿ya? Entonces, ese alargamiento, esa expansión que puede tener ese cuerpo o ese recorte de longitud, ¿verdad? Se calcula con esta ecuación, ¿ya? De manera longitudinal, o sea, con longitud. Entonces, de manera lineal. Va a ser alfa, que es el coeficiente de expansión térmico lineal. Ya que eso depende del material, o sea, si es hierro, en este caso tenemos glicerina, hierro y así, ¿verdad? La longitud inicial, ¿verdad? Por el cambio en la temperatura. En este caso, el cambio de la temperatura nos lo dan. Y la longitud inicial, no, bueno, esto es para longitud, ¿verdad? Pero el ejercicio nos habla de volumen. Entonces también tenemos lo que es expansión volumétrica. Ya, o sea, cuando un cuerpo se expande, esa expansión, ¿verdad? Va a ser beta, que beta es coeficiente de expansión térmica volumétrica, que es igual a 3 veces alfa, ya que es el coeficiente de expansión lineal por el volumen inicial, por el cambio en la temperatura. Nos dan el cambio en la temperatura, pero el volumen inicial no nos lo dan, pero nos dan las dimensiones para poder calcularlo, ¿ya? Entonces, como en este ejercicio, ¿verdad? Lo que vamos a tener es una expansión volumétrica. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo, o sea, se calienta, ¿verdad? Aumenta la temperatura, obviamente se va a expandir, ¿ya? O sea, ¿qué va a suceder acá? Aquí, por decirlo así, pueden pasar dos cosas, porque es que uno no sabe si el etanol se derrama, ¿verdad? Porque cuando se calienten, el vaso se va a expandir, ¿verdad? O sea, lo que puede pasar es que cuando se caliente, ¿verdad? El vaso se expande, ¿verdad? El etanol también se expande, solo que se expande a un nivel que es menor al nivel del recipiente expandido, o sea, que no se alcanza a derramar. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando se calienten, ellos se van a expandir, pero puede suceder que se expanda, ¿verdad? O sea, se expande el recipiente y se expande la glicerina, solo que el volumen del recipiente sí alcanza a contener o alcanza a que es suficiente para que almacenar todo el volumen de la glicerina aún expandida.
¿Sí me hago entender ahí? ¿Sí me entienden o repito esa parte? Sí, todo bien. Ya. O sea, básicamente no se derrama. Ya. El recipiente se expande, pero no se derrama glicerina. Y el otro caso es cuando se derrama. Ya. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar si se derrama o no? ¿Verdad? Aquí, por decir, aquí se expandió, pero la glicerina se expandió mucho más que el recipiente, entonces la glicerina está en el piso. Ya, o sea, se derrama. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar, verdad? Si se derrama o no. Entonces, yo tengo que calcular el volumen que va a alcanzar el recipiente y el volumen que va a alcanzar la glicerina. ¿Ya? Porque, a ver, si yo calculo con este delta de X, ¿verdad? El volumen final del recipiente de hierro, vamos a colocarlo así. Recordemos que la ecuación nos da la expansión, ¿verdad? O el cambio que tiene el volumen. Si yo quiero saber el volumen final, va a ser el volumen inicial más la expansión, ya que esto es igual a B sub 0, el volumen inicial, más el cambio, que es B sub 0 beta por delta de T. Y esto se puede escribir, o sea, sacando factor común como 1 más beta por delta de T. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular el volumen inicial, el volumen final que va a tener el frasco de hierro o el volumen inicial que va a tener, el volumen final que va a tener el recipiente, ¿verdad? Va a ser el volumen inicial que tiene el recipiente de hierro más la expansión del volumen del recipiente de hielo. ¿Ya? Lo mismo para la glicerina. Vamos a copiarlo así. Volumen de glicerina, ¿ah? Por delta de esta forma. O sea, el volumen final de cada uno, ¿verdad? Va a ser el volumen inicial que tienen acá, ¿verdad? En su estado inicial, más el cambio, ¿verdad? Provocado por el aumento en temperatura. Entonces, por decir, necesito el volumen inicial, ¿verdad? Entonces vamos a calcular el volumen inicial del frasco y el volumen inicial de la glicerina, ¿verdad? Aquí tenemos un cilindro, ¿verdad? Esto es un cilindro porque este dato que me dan aquí es el diámetro del cilindro del frasco. Entonces el volumen, ¿verdad? De un cilindro, recuerden que es igual a área por altura, ¿verdad? Y esa área, si dependiendo de si tienes diámetro, si tienes radio, se puede escribir como por decir con diámetro, pi cuartos por el diámetro del cuadrado, por la altura. O si tienes radio, es pi por radio al cuadrado por la altura, ¿ya? Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Aquí el diámetro, que digo el radio, sería de 15 centímetros. ¿Todo claro hasta acá? Efectivamente. El resto, ¿todo claro hasta acá? Sí, señor. Bueno, entonces aquí lo que vamos a calcular es el volumen final, ¿verdad? ¿Por qué vamos a calcular el volumen final? Porque, a ver, si yo calculo el volumen final del recipiente y me da mayor al volumen final de la glicerina, ¿verdad? O sea, en este caso, ¿verdad? Si el volumen final del recipiente es mayor al volumen de la final de la glicerina, entonces eso me va a indicar que no se derramó. ¿Por qué? Porque el volumen final del recipiente es capaz de almacenar toda esa glicerina final, o sea, el volumen final que va a tener la glicerina. En este otro caso puede suceder que el volumen final del recipiente sea menor al volumen final de la glicerina. Ya, o sea que la glicerina tiene más volumen que el recipiente, por lo tanto se bota. Ya. Entonces, bueno, vamos a calcular aquí el volumen inicial que tiene el frasco de hierro, que va a ser pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? Por los 40 centímetros de altura. ¿Ya? Y aquí va a ser pi por radio al cuadrado por los 30 centímetros, 39 centímetros de altura, ¿verdad? Entonces, acá reemplazamos pi por, eso viene siendo 15 centímetros al cuadrado por 40 centímetros, ¿verdad? Y esto viene siendo acá pi por, a los 15 centímetros por 39 centímetros, ¿ya?
Entonces vamos a ver cuánto da eso. Por 15 al cuadrado por 40. Eso me da... vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo. Miren, en la calculadora a mí me da así, ¿verdad? Si ustedes lo hacen y les da aproximadamente 28.274, eso está bien. Ya estos son centímetros cúbicos. Solo que aquí está expresado en función de pi. ¿Ya? De pronto para que el resultado sea más preciso. Y este me da 875 pi centímetros cúbicos. Ya, esto vamos a hacerlo para que el resultado dé más preciso. Ya, porque si nos ponemos ahí con los decimales, eso se va largo. Entonces, tenemos eso, ¿verdad? Esos son los volúmenes iniciales, tanto para el hierro, ¿verdad? Lo que es el frasco, el recipiente, y este el volumen inicial para la glicerina. Entonces, ¿verdad? Vamos a determinar si se derrama o no. Entonces, para eso debo calcular tanto el volumen final que va a tener el recipiente como el volumen final que va a tener la glicerina. ¿Y cómo los calculo? Utilizando estas ecuaciones, ¿verdad? Como las planteamos acá. Entonces, vamos a colocarlo por acá. Para el recipiente, ¿verdad? Para el recipiente, ese volumen final va a ser igual al volumen inicial que tiene de 1 más el coeficiente de expansión del recipiente, ¿verdad? Del hierro en este caso, por el cambio en la temperatura. Esta fórmula recuerden que es esta misma que tenemos acá, ¿ya? Esa es para calcular el volumen final, que es esta misma, ¿ya? Solo que para el recipiente, o sea, el volumen inicial más el cambio, ¿verdad? Yo reemplazo el cambio, que es esta ecuación de dilatación térmica acá, y fuera, me queda esta ecuación para calcular el volumen, el volumen final que va a tener, ¿verdad? Entonces aquí nos hace falta un dato, ¿verdad? Bueno, nos hacen falta dos datos, que es el beta del hierro, ¿ya? El coeficiente de expansión del hierro, y nos hace falta el beta de la glicerina. Entonces, el de la glicerina, que creo que es 485, si no estoy mal, por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1, ¿ya? Esos coeficientes siempre se miden en grados Celsius a la menos 1, tanto el lineal como el volumétrico. Pero ahora el de hierro sí no sé, vamos a buscarlo aquí, de rapidez. A ver. Coeficiente de dilatación térmica del hierro. Dilatación térmica 12 por 10 a la menos 6. Ah, bueno, miren, acá miren lo que encontré. Encontré el coeficiente de dilatación lineal del hierro. O sea, yo encontré alfa, el alfa del hierro, ya que me dice que lo tome como por 10, 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. ¿Ya? Si yo consigo el de dilatación lineal, yo puedo calcular el volumétrico, ¿verdad? Yo sé que el volumétrico va a ser 3 veces el coeficiente lineal, ¿ya? Entonces yo multiplico por 3 ese dato. Entonces 12 por 3, eso da 36 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, ¿ya? Y ese es el coeficiente de dilatación lineal, ¿ya? Para el hierro. Sí, el hierro es aproximadamente 12 por 10 a la menos 6. Ya, este es el coeficiente de expansión volumétrica y yo ayer fue el lineal. Ya tengan en cuenta eso cuando de pronto vayan a buscar un coeficiente o algo que les diga lineal o volumétrico. ¿Ya? Entonces, este volumen lo habíamos calculado, nos dio 900 pi, ¿verdad? Centímetros cúbicos por 1 más beta del hierro, ¿verdad? Que el beta del hierro es 36 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, ¿verdad? Por los 75 grados, que es el aumento en temperatura que nos da el ejercicio.
Entonces el volumen final que va a tener el frasco de hierro va a ser ¿cuánto? Vamos a ver. A mí me da, vamos a ponerlo en, bueno, a mí la calculadora me pone 90, 24, 3 sobre 10 por pi. Y esto es aproximadamente, o sea, ya si ustedes colocan el dato como tal, 28.350. Vamos a colocar 351 centímetros cúbicos. ¿Ya? Ese es el volumen final. Aquí vamos a trabajarlo aquí de esta forma en fracción para que el resultado dé preciso. ¿Ya? Punto para poder hacer que tenga menos error. Bueno, ya, eso es para el recipiente. Ahora vamos para la glicerina, ¿verdad? El volumen final que va a tener la glicerina va a ser el volumen inicial más y por uno más el beta de la glicerina por el cambio en la temperatura. Ya ese es el volumen final que va a tener la glicerina. Y bueno, aquí el volumen inicial de la glicerina, que es 8, 7, ese fue el que calculamos acá. 8.775 centímetros, bueno, es pi por centímetros cúbicos, ¿verdad? Y aquí es uno más el beta, que es de 485 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Por 75 grados Celsius. Y aquí simplemente calculamos el volumen final de la glicerina aplicando esta ecuación, ya que es esta misma que tenemos acá arriba. Entonces vamos a ver cuánto da eso. Mm, 875 pi por A mí me da 1. 28.570. ¿Cómo? Da más, ¿verdad? Da más. Sí, da más de el que le dio al hierro. Y este sí me Pero lo da dale, en... completamente. Sí, sí, me da 28.570. Todo vamos a poner centímetros cúbicos. Ya, entonces con eso ya determinamos, ¿verdad? Que el volumen final de la glicerina va a ser mayor que el volumen final del frasco de hierro. O sea, por lo tanto, hay glicerina derramada. Pero una pregunta, Cuéntame. eh, la parte donde calculaste el beta del hierro, no la escuché, solo esa Ah, partecita. ok, ok, ok. Mira, el beta del hierro, lo que sucede es que, ajá, no, yo de memoria no me sé el beta del hierro, ya. Entonces lo buscamos en internet, ya. Y en internet yo encontré que el coeficiente de expansión lineal, o sea, alfa, es 12 por 10 a la menos 6, ¿ya? Entonces, yo aquí en este ejercicio necesito el beta del hierro. Por lo tanto, o sea, beta va a ser igual a 3 veces alfa. Eso ya es una ecuación que ya está establecida. O sea, si yo tengo el coeficiente de expansión lineal, puedo calcular el volumétrico como 3 veces ese. Ya, 3 veces alfa igual a beta. Entonces, como aquí hay alfa, yo calculo beta como 3 veces alfa. ¿Ya? Ah, ok, listo, bro. Ok, entonces, bueno, entonces tenemos eso, ¿verdad? Y me pide determinar si se bota parte del líquido, ¿verdad? O sea, me pide solamente determinar si se bota. Entonces aquí, obviamente, sí se bota, o sea, hay glicerina derramada, ¿verdad? Y esa glicerina derramada se puede calcular, ¿verdad? O sea, viene siendo, ¿cómo calcularía esa glicerina que se derrama? Va a ser el volumen del frasco, o bueno, mejor dicho, el volumen de la glicerina menos el volumen del frasco. Ya, o sea, va a ser volumen final del recipiente
menos el volumen final de la glicerina. Ya, si tú restas esos dos, te va a dar la glicerina que se derrama. Ya. Bueno, no, al revés, al revés. Y lo copié al revés. Si no, eso te da negativo. Menos el volumen final del frasco. ¿Ya? ¿Por qué? O sea, ¿por qué esta resta? O sea, es básicamente porque la, lo que estás haciendo es que a esa glicerina total, ¿verdad? Ese volumen total, le restas el volumen del vaso. O sea, que aquí, o sea, estás como quitando todo el volumen de la glicerina que puede caber dentro del vaso. Entonces, si lo que te queda, ¿verdad? O sea, el volumen de restar esto, ¿ya? Va a ser la glicerina que no está dentro del vaso o que no cabe dentro de ese volumen, ¿ya? O sea, al restar estos dos, eso te da la glicerina que se bota, o sea, que no cabe dentro del vaso, ¿ya? Entonces, aquí hacemos esa resta, ¿verdad? Y eso nos da, vamos a ver, vamos a copiarlo así en decimales para ver. 92,243, 92,243 sobre 10 pi, ¿verdad? Esos son centímetros cúbicos menos este dato. Ah, no, no, espérate, lo tengo al revés. Menos 2857,2 centímetros cúbicos. Y ya, y eso me da, a ver, me da un volumen derramado de 19,6. Vamos a ponerlo así, centímetros cúbicos. Y ese es el volumen de la glicerina que se derrama. ¿Ya? Ese es el volumen de glicerina derramada. Entonces, todo claro hasta acá. O sea, si tienen alguna duda, prendan el micrófono porque no, el chat acá no lo alcanzo a leer. ¿Ya? Pero básicamente viene siendo eso. O sea, cuando se calienta todo esto, ¿verdad? Todo este sistema, la glicerina se va a expandir y el recipiente también se va a expandir. ¿Ya? O sea, aquí lo importante es que entiendan de pronto como de manera, o sea, cotidiana, o sea, porque o sea, eso es algo que uno se puede imaginar, ¿ya? Entonces, con tal de que se lo imaginen, que se pinten, ¿verdad? En el diagrama, ya eso ya pueden irle dando solución al ejercicio, ¿ya? Ahora, miren cómo me dice la parte que está acá azul. Dice, ajá, determinar si se bota parte del líquido y me dice, de ser así, ¿cuánto? Ah, bueno, aquí me pregunta cuánto líquido, ¿verdad? Eso ya lo respondimos. Eso, vamos a poner que hace parte del inciso anterior. Ya vamos a ponerlo aquí en verde. Y de ser así, indique cuánto y a qué altura quedará la glicerina al enfriarse, ¿verdad? O sea, ¿qué altura quedará la glicerina al enfriarse? O sea, ¿qué es lo que me está diciendo ahí? A ver, explíquenme, a ver si entienden. O si no entienden, díganme, no entiendo y lo explico yo. Pero ¿qué creen que me dice cuando dice, ¿a qué altura quedará la glicerina cuando se enfría el sistema? La glicerina que quedó en el frasco, cuando baje la temperatura, se le va a disminuir el volumen también, igual que el frasco. Exactamente, exactamente. O sea, miren qué sucede. O sea, el frasco, como no pierde volumen, ¿verdad? Él va a volver a su volumen inicial, ¿verdad? Pero la glicerina, como la glicerina, o sea, perdió volumen, ¿verdad? O sea, ya la glicerina en este punto, ¿cuál vendría siendo el volumen de la glicerina en este punto? O sea, de No la glicerina sería, que... no sería Ah, la inicial menos la derramada, no. o sea, El que queda dentro del frasco. o sea, vendría siendo el mismo volumen del frasco. O sea, sí es así como tú lo dices, por decir, si aquí la glicerina que queda aquí dentro matemáticamente, o sea, la podemos escribir como de pronto el volumen, vamos a ponerle
volumen 2 de la glicerina. Vamos a ponerle volumen X, por decir. Ese volumen X va a ser el volumen de la glicerina que queda. O sea, viene siendo el volumen final de la glicerina, o sea, todo el volumen cuando se expande, menos la glicerina que se derrama. ¿Ya? ¿Ya? O sea, va a ser el volumen que queda adentro, va a ser el volumen total, ¿verdad? Porque aquí lo que calculamos es el volumen total de cuando se expande, menos el volumen de la glicerina que se derramó. Y eso me va a dar el volumen que queda acá adentro. ¿Ya? Pero, o sea, obviamente, o sea, aquí podemos hacer ese cálculo, claro, pero miren lo que sucede. O sea, si la glicerina se expandió, ¿verdad? Y se derramó, eso quiere decir que la glicerina está hasta el tope, ya dentro del recipiente. O sea que el volumen de la glicerina que queda va a ser el mismo volumen del recipiente de hierro, ¿ya? En este caso. O sea que el volumen, vamos a ponerle aquí, volumen X va a ser el volumen, vamos a poner el volumen de la glicerina no derramada, vamos a ponerla así, no derramada. O sea que el volumen X, vamos a ponerle, el volumen X va a ser todo eso, todo esto. ¿Ya? Entonces, si se derramó parte de la glicerina, ¿verdad? Entonces el volumen de glicerina que va a haber va a ser el mismo volumen del vaso. O sea, aquí de pronto se ignora que el vaso tenga como un espesor así y que como tal, no sea exactamente el volumen, ¿verdad? Entonces aquí se toma como que el volumen de la glicerina que queda aquí dentro va a ser el mismo volumen del vaso. O sea, ese volumen X, vamos a copiarlo por acá. Vamos a ponerlo, ese volumen X, ¿verdad? Va a ser el volumen final del recipiente, ¿ya? O sea, este vendría siendo el volumen, o sea, el recipiente, ¿verdad? Tiene el mismo volumen, ¿verdad? Que que la glicerina no derramada. ¿Ya? O sea, el recipiente va a tener el mismo volumen que la glicerina que no se derramó. ¿Ya? Porque si se derrama, o sea, la glicerina queda hasta el tope y se derrama una parte. Y así me dejo entender ahí. Y por ejemplo, Sí, una pregunta, ¿eso no dependería de la temperatura también? O sea, si se plantea el sistema así de que la glicerina queda a la misma altura del vaso y Ujú. no habría, en el sistema no habría un después cuando la temperatura vuelve a la inicial o ya se quedaría, porque yo Eh, supongo que cuando, es que bueno, no he visto, sí, 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 aquí me dice que cuando se enfríe, o sea, qué altura quedará cuando se enfríe, porque aquí, por decirlo así, están calientes, ya están a 75 grados, ponle tú. O sea, el aumento es de 75 grados, que están a una temperatura mayor. ¿Ya? Ahora me están diciendo cuándo se enfríe. Ya cuando me dicen se enfríe, ¿verdad? Y no me dan otro dato, o sea, fíjense que aquí me dicen que el cambio de la temperatura es de 75. Ya, es el único dato de temperatura que me dan. Entonces me dicen, ¿a qué altura quedará cuando se enfríe? O sea, aquí lo que me están queriendo decir es que calcule la altura, ¿verdad? Cuando ese mismo cambio de temperatura ocurra, solo que negativo. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque se está enfriando. ¿Ya? Sí entendieron esa parte. sí, sí. sí, sí, sí. Ya, o sea, ahora mismo si tengo que calcular la altura, ¿verdad? ¿Qué es? O sea, porque obviamente aquí va a estar hasta el tope, o sea, ya. Ah. Pero ahora tengo que calcular esa altura cuando se enfríe. Ya, entonces cuando él se enfría, ¿qué va a suceder? Que el recipiente de vidrio va a tener las mismas dimensiones. Ya, por decir, va a ser este mismo recipiente, vamos a copiarlo por acá.
O sea, va a ser ese mismo recipiente, solo que ahora, como hay menos etanol, ¿verdad? Como hay menos etanol, ¿qué digo? Glicerina. ¿Qué va a suceder? Que ya va a haber menos volumen, ¿verdad? El volumen anteriormente estaba como por acá, ¿verdad? Aquí estaba a 39 centímetros, ¿verdad? Ahora yo tengo que determinar es esta altura nueva, ¿ya? Entonces, el volumen X es el volumen de la glicerina derramada, pero aquí está expandida, ¿verdad? Ahora, cuando el aumento en la disminución de la temperatura sea de 75 grados Celsius, esa glicerina que hay acá va a reducir su volumen, ¿ya? Entonces, vamos acá, ¿verdad? Este volumen X, ¿verdad? Es el volumen de la glicerina cuando está expandida. Ahora yo tengo que calcular el volumen que va a tener la glicerina con ese cambio. O sea, vamos a poner, este es el volumen que va a tener la glicerina en este punto, ¿eh? O sea, este vamos a llamarle este volumen, volumen final X. Este es el volumen de la glicerina después de este cambio, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo calculo esa compresión? Porque ahí lo que está haciendo es que se está comprimiendo y el volumen disminuye con la misma ecuación. Ya, aquí utilizamos esta misma ecuación. La única diferencia es que de este delta de T ya no va a ser más 75, sino que va a ser menos 75. Entonces este término me queda negativo, lo que hace que el volumen disminuya. O sea, me va a dar un volumen menor. ¿Ya? Recordemos que el volumen acá, ¿verdad? Es de 90,243 sobre 10 pi centímetros cúbicos. Este es el volumen del recipiente, ¿verdad? Que dijimos que era el mismo volumen del etanol que quedaba. Entonces, ese volumen final va a ser volumen X, o sea, el volumen inicial que tenías antes del cambio, 1 más el beta de la glicerina por el cambio en la temperatura, ¿verdad? Esto es al enfriarse. Entonces, esto va a ser volumen X, es de 90,243 sobre 10 por pi centímetros cúbicos, ¿verdad? 1 más el beta de la glicerina, que es 4,85 por 10 a la menos 4 por menos 75 grados Celsius. Vamos a copiarlo así. Ya, entonces el volumen que va a tener al enfriarse en la glicerina que queda se calcula así. Ajá. Entonces eso me da a mí 273,19 centímetros cúbicos. Ya, ese es el volumen que queda en la glicerina, o sea, que queda dentro del recipiente cuando se enfría, ¿verdad? O sea, este volumen que hallamos acá, ¿qué volumen es? Es este volumen que tenemos acá, donde ya no está a los 39 centímetros, sino que está a una altura H. Si lo pillan. Ya, entonces, ahora díganme ustedes, o sea, ya teniendo el volumen, ¿cómo hallo yo esa altura que me están pidiendo? O sea, yo, ya yo Entonces, tengo. Ah, dale, entonces cuéntame. le restaría pues los 40 centímetros a la... No, 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 no es restando, no es Ujú. restando. O sea, porque a mí me están dando, ¿verdad? Este volumen, o sea, me están dando este volumen contenido acá. Ya, es este volumen, o sea, todo este volumen.
¿verdad? Entonces, ¿cómo yo hallaría esa altura H, ¿verdad? Teniendo en cuenta este volumen que hay acá. Ya, o sea, ya yo tengo el volumen. Brother, tiene la forma del cilindro, ¿no? Exactamente, tiene la forma del cilindro. O sea, esto que tengo acá es un cilindro, o sea, la glicerina es un cilindro que de altura H y de radio igual a 15 centímetros. ¿Por qué? Porque recuerden que, o sea, como o sea, la glicerina es un fluido, ella adopta la forma del recipiente en el que está. Por lo tanto, tiene la forma de un cilindro. ¿Ya? Entonces, ya yo tengo el volumen de este cilindro, ¿verdad? Tengo el radio del cilindro. Me falta la altura H. Entonces, yo puedo expresarlo de esa manera, o sea, de la siguiente manera. Ya yo sé que el volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por h. Entonces ya yo tengo el radio, tengo el volumen del cilindro, despejo h de esta ecuación. O sea, por decir, vamos a un dado. Lo tenemos así, aquí, ¿verdad? Entonces, el volumen del cilindro va a ser igual a pi por radio al cuadrado por h. Entonces, en este caso viene siendo el volumen final X, que es el volumen del cilindro, o sea, el volumen de la glicerina que queda cuando se enfríe, va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? Por h. Ya, en este caso el radio al cuadrado es de 15 centímetros cuadrados, ¿verdad? Por h, que es lo que yo voy a despejar. Entonces yo de acá despejo h, entonces va a ser el volumen final X dividido entre pi por los 15 centímetros al cuadrado. Entonces reemplazo este dato, ¿verdad? Y aquí 15 centímetros al cuadrado. Y eso me da, a ver, a mí me da 38,6, bueno, vamos a darlo 0,6 centímetros. Bueno, porque después da 0,649071, o sea, ya eso es lo que da. Y esto aproximadamente, vamos a aproximar los 38,6 centímetros. O sea que la glicerina, o sea, acá apenas disminuyó, ¿cuánto? Como 0,4 centímetros. O sea, no disminuyó casi nada. O sea, no se derramó tanta glicerina. Ya, y eso lo calculamos aquí, ¿verdad? O sea, en comparación a los volúmenes iniciales, ¿verdad? Mira la glicerina que se derramó, o sea, se derramó muy poquita, ¿ya? Y tenemos que apenas bajó 4 centímetros. Sí quedó claro el ejercicio. Claro, claro, como el agua. Sí, sí, sí. Quedó Bacano ese ejercicio. como la glicerina un poquito derramado. Un poquito derramado. Ya, entonces, breve, breve. O sea, es cuestión también de interpretar aquí, porque aquí es cuestión también de hacer los diagramas, todo eso ayuda, ¿verdad? A la hora de resolver los ejercicios. O sea, este ejercicio yo lo resolví en monitoría y yo nunca lo había hecho. Ya, o sea, todo es cuestión de cómo es que es de hacer los diagramas, ¿verdad? Y ver cómo van saliendo las cosas. Pero bueno, vamos a hacer ahora. Me imagino que ustedes no han dado calorimetría, ¿verdad? Ustedes no calorimetría. Ya con conio, sí. Ok, y los que están con Hicimos hasta Jan, laboratorio. con Jan no han dado calorimetría. El man explicó algo de eso, pero ese laboratorio, mano, eso fue algo muy rápido. O sea, eso fue un pasón por arriba, él se fue, nos dejó solo ahí. Y hermano, no hemos dado más nada así. Central en calometría exactamente no. Muy regado. Ok, ok, ok. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer este ejercicio.
Vamos a hacer este ejercicio. ¿Y vieron las ecuaciones de calor, calor específico, calor latente, todo eso lo vieron o tampoco? Tampoco como toda esa vaina. Yo creo que León es el que está también en el curso, en mi salón. ¿Cómo? León es el que está aquí en la llamada. Ah, sí, sí, Creo que, sí. creo que también está. Nos estamos dando a esa vaina con él. O sea, no han visto lo que es calor, o sea, energía transferida. Esta ecuación no la han visto. La ecuación como tal, sí. Pues sí, Él la, pero mos- él la no hemos mostró. hecho. Él no, un profesor que puso ahí de reemplazo. ¿Cómo así? Él colocó a alguien de reemplazo, ¿ok? Sí, porque estaba en una reunión, entonces el profesor nos explicó todo lo que el profesor no nos había explicado. Bueno, vamos a hacer este que es de calorimetría. Y miren cómo dice este, ¿verdad? O sea, vamos a sacar de pronto las fórmulas y quiero que entiendan de pronto como de manera cotidiana qué es lo que sucede aquí. O sea, que eso es algo que tú puedes ver en la vida real y tú puedes más o menos ver qué es lo que sucede, entonces entender qué es lo que sucede. Ya, entonces me están diciendo, un frasquito de vidrio contiene una muestra de 16 gramos de una enzima. Se enfría en un baño de hielo que contiene agua y 0,120 kilogramos de hielo. La muestra tiene un calor específico de 2250 joules sobre kilogramo por Kelvin. Y el frasquito de vidrio tiene una masa de 6 gramos y un calor específico de 2800 joules sobre kilogramo por Kelvin. Bien. ¿Cuánto hielo se derrite para enfriar la muestra de enzima desde la temperatura ambiente hasta la temperatura del baño de hielo? Verga, este ejercicio, no, mejor no. Este sí está un poquito complicado, ya de pronto para iniciar en calorimetría. Pero vamos a ver. Dice, un frasquito de vidrio contiene una muestra de enzimas, ¿ya? O sea, tiene una muestra, una masa de enzima, ¿ya? Que se enfría en un baño de hielo que contiene agua y 0,120 kilogramos de hielo, ¿ya? O sea, básicamente lo que tenemos, ajá, es un recipiente, un frasquito de vidrio, ¿ya? Frasquito de vidrio que contiene, es que yo no sé cómo son las enzimas, vamos a ponerla así, contiene enzimas, ¿ya? Una muestra de 16 gramos de enzima, dice. Y se enfría en un baño de hielo que contiene agua y 0,120 kilogramos. O sea, esta mezcla, ¿verdad? Se lleva a un recipiente, o sea, a otro recipiente que contiene hielo, ¿verdad? En agua. O sea, contiene agua y contiene hielo. ¿Ya? Lo que me está diciendo. Y me dicen, la muestra tiene un calor específico. A ver, esto de calor específico. A ver, primero vamos a esta parte acá. A ver, aquí hay que entender algo, y es que, ¿qué es el calor? ¿Verdad? Si yo tengo un cuerpo A y un cuerpo B, ¿verdad? El cuerpo A está a 30 grados Celsius y el cuerpo B está a 50 grados Celsius, ¿verdad? Cuando yo acerque el cuerpo A al cuerpo B, el cuerpo B, al estar a mayor temperatura que el cuerpo A, va a empezar a transferir energía al cuerpo B por calor. O sea, ¿qué viene siendo el calor? El calor es la energía que se transfiere por una diferencia de temperatura. O sea, si yo estoy más caliente que este man, o sea, B está más caliente que A, ¿verdad? Entonces B empieza a transferir energía a A por calor, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener otras ecuaciones. Por decir, para calcular el calor necesario, ¿verdad?
Para cambiar la temperatura de un cuerpo se utiliza esta ecuación, que es la masa del cuerpo, el calor específico del cuerpo por el cambio en la temperatura. O sea, esta ecuación me da el calor necesario para cambiar la temperatura de un cuerpo. O sea, que si yo quiero, por decir, miren el ejemplo acá, yo necesito calcular cuánto calor se requiere para pasar 20 kilogramos de cobre de 20 grados Celsius a 150 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, el calor que yo le tengo que suministrar a toda esa masa de cobre para pasarlo desde esta temperatura inicial a esta temperatura final se calcula utilizando esa ecuación. Entonces va a ser la masa, que son los 20 kilogramos, por el calor específico del cobre. ¿Ya? El calor específico es una constante que depende del material. ¿Ya? Que en este caso es 387 por el cambio en la temperatura. Si lo voy a pasar de 20 a 150, el cambio es 130. ¿Ya? Y cuando yo reemplace, me da que la energía que tengo que meterle al cobre o que tengo que transferir al cobre es esta que tengo acá. ¿Ya? Casi 1 millón de joules. Entonces, sucede lo mismo, ¿verdad? Si por decir, yo quiero calcular cuánto calor se requiere para pasar de 20 kilogramos de, 20 kilogramos de cobre de 150 a 20 grados Celsius. O sea, ya no quiero elevar la temperatura, ¿verdad? Sino que quiero disminuir la temperatura. Entonces, yo aplico la misma ecuación, ¿verdad? Va a ser la masa por el calor específico por el cambio en la temperatura. Pero en este caso, el cambio en la temperatura va a ser negativo. ¿Por qué? Porque estoy pasando de 150 a 20. Por lo tanto, el calor me da negativo. ¿Ya? Entonces, cuando yo caliento un cuerpo, yo le sumo, o sea, el calor que yo calcule me va a dar positivo. Y cuando yo enfrío un cuerpo, el calor me va a dar negativo. Ya, esto lo explico más a fondo en las primeras monitorías, en la primera monitoría del seguimiento. Ya ahí está explicado más, con más detalle. Pero, no sé si hace este ejercicio porque ustedes no han dado ese tema. No, ¿ustedes no tienen ejercicios que les haya dado el profesor así de expansión o, o quieren ver cómo se resuelve este? Porque, Dale, porque dale. si no, Igual, bueno, igual esa fórmula no la pusieron. si se las pusieron, bueno, listo. Entonces, este es el calor que se necesita para cambiar la temperatura de un cuerpo. ¿Ya? Ahora, eh, tenemos esa ecuación que sirve para cambiar la temperatura de un cuerpo. O sea que si yo tengo un cuerpo, ¿verdad? Que está, vamos a ponerlo aquí, un cuerpo que está a 20 grados Celsius, ¿verdad? Y yo le suministro calor, ese cuerpo va a aumentar su temperatura. Esta es una línea de temperatura. O sea, porque si el cuerpo está aquí a 20 grados Celsius, cuando yo le meta calor a ese cuerpo, él va a aumentar su temperatura. Ya, o sea, su temperatura se va a mover hacia acá y va a saltar hasta una temperatura final, por decir. Él aumenta su temperatura, se va como moviendo. ¿Ya? Esta ecuación me sirve solo para cambios de temperatura. ¿Ya? Solo para cambios de temperatura. Pero ¿qué pasa si por decir, imagínense que tienen una olla, ¿verdad? Que está full de agua, ¿verdad? Y tú esa olla tú la metes en un fogón. Ya, entonces el agua de la olla, que inicialmente estaba a 20 grados Celsius, ¿verdad? Ella empieza a aumentar su temperatura. O sea, ya no está en 20, sino que está en 30, pasa de 30 a 50, luego 70, luego 80. ¿Y qué pasa cuando el agua llega a 100 grados Celsius? Acá en la costa. ¿Qué pasa cuando el agua llega a 100 grados Celsius? ¿Aló? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Están hablando? No, se evaporaría el agua que se El agua convierte empieza a evaporarse. en gas, Exactamente. en gas, Exactamente. en vapor, como le gusta a Coneo. Exactamente, sí. Entonces, una vez el agua empiece a evaporarse, ya esta ecuación no me va a servir. ¿Por qué? Porque esta ecuación me sirve para para calcular la energía necesaria para que el agua aumente su temperatura. Pero si yo quiero calcular la energía necesaria que tengo que meterle al agua para cambiar de estado, ya utilizo otra ecuación, que es la ecuación de calor latente.
¿ya? Que viene siendo más o menos la masa por el calor latente de fusión o de vaporización. A ver, vamos a dejarla así de momento. Masa, el calor latente va a ser igual a la masa por L, que es el calor latente. El calor latente, a ver, el calor específico se mide en joules sobre kilogramos por grado Celsius o por Kelvin. Eso da lo mismo, ¿ya? El calor latente se mide en joules sobre kilogramos, ¿ya? Vamos a tener eso. Entonces, yo voy a aplicar esta ecuación cuando me encuentre o en el punto de fusión o en el punto de vaporización. A ver, el agua va a tener lo siguiente, o sea, el agua va a tener su punto de fusión a los 0 grados Celsius y su punto de vaporización a los 100 grados Celsius, ¿ya? O sea que tú vas a encontrar agua líquida, líquida entre 0 y 100. Y aquí hay agua líquida. De 100 para arriba, tú encuentras agua en estado gaseoso o vapor, ¿ya? O vapor de agua es lo que vas a encontrar. Este es para el agua. Y de 0 para abajo, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar el agua en estado sólido, o sea, hielo. Entonces, esta ecuación se aplica solamente cuando estoy en los puntos de fusión. Ya, o sea, cuando estoy o a 0 grados o estoy a 100 grados Celsius. Ya, o sea, cuando el líquido está a 100 grados Celsius o a 0 grados Celsius. Ahorita que hagamos el ejercicio va a quedar un poquito más claro. Ya, pero eh, más o menos va a ser así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a utilizar la ecuación? Yo voy a utilizarla con los siguientes criterios. A ver, si yo quiero calcular el calor para llevar una sustancia de sólido a líquido, o sea, para, por decir así, descongelar hielo, ¿cuánto calor necesito para descongelar hielo? ¿Verdad? Ese calor va a ser positivo. Fíjense que esta ecuación tiene un más o menos. Ese más o menos se coloca dependiendo de si estoy metiéndole o sacándole energía al cuerpo. En este caso, para calentar un hielo, o sea, para derretir el hielo, tengo que calentarlo, por lo tanto, el calor va a ser positivo. ¿Ya? Y la ecuación me va a quedar, el calor va a ser igual más la masa por el calor latente de fusión. Ya vamos a encontrar calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Calor latente de fusión es cuando voy de sólido a líquido o de líquido a sólido. El de vaporización es cuando voy de líquido a gas o de gas a líquido. ¿Ya? Por decir, aquí voy de sólido a líquido, o sea que se funde el hielo, por decirlo así. ¿Ya? Y cuando voy de líquido a sólido, eso es que estoy congelando. Ya es por decir, congelo agua en una nevera. El calor ahí es negativo. ¿Por qué? Porque al agua, para que se congele, le tengo que sacar energía. ¿Ya? Entonces, el calor va a ser que menos la masa por el calor latente de fusión. ¿Ya? Entonces, si yo voy de sólido a líquido, el calor es positivo y utilizo calor latente de fusión. Si voy de líquido a sólido, el calor va a ser negativo y utilizo calor latente de fusión. Ahora, si voy de líquido a gas, ¿verdad? El calor va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el mismo ejemplo acá de la olla, yo le estoy metiendo energía para evaporarla. Ya, por lo tanto, o sea, la estoy calentando para evaporarla. Aquí va a ser más la masa por el calor latente de vaporización. Y si voy de gas a líquido, ¿verdad? Eso lo que me indica es una condensación. Ya, o sea que le estoy sacando calor al gas, ¿verdad? Y eso va a ser menos la masa por el calor latente de vaporización. Y ahí más o menos así se pueden ir guiando y saber qué ecuación utilizar en estos casos. ¿Ya? Pero si vamos a tener estas ecuaciones y la ecuación de calor específico, que es solamente para cambios de temperatura. ¿Ya? Entonces, hacer la masa por el calor específico por el cambio en la temperatura. Esta es para cambios de estado. Cambios de estado, ¿verdad? Y este es para cambios de temperatura. O sea, esta me da la energía que yo tengo que suministrarle o sacarle a un cuerpo para cambiar su estado. Ya, pasarlo de líquido a sólido, sólido a líquido así, ¿verdad? Y esta es la energía que tengo que meterle a un cuerpo para cambiarlo de temperatura. ¿Ya? Entonces,
Miren este ejemplo muy breve, que este ejemplo es un ejemplo así tipo parcial. Ya, vamos a copiarlo, verlo por acá, ¿verdad? Miren este. Aquí lo que hacemos, este ejercicio lo explico en la virtual, pero miren aquí, queremos calcular cuánto calor se requiere para convertir 100 kilogramos de hielo, ¿verdad? Que está a -10 grados Celsius en vapor de agua a 150 grados Celsius. Ya, o sea, queremos llevarlo desde acá, los 100 grados, desde los -100 grados Celsius, de los -10 grados Celsius hasta los 150 grados Celsius. Recuerden que el agua es agua líquida entre 0 y 100, de 0 para abajo es sólida, de 100 para arriba es gaseosa. ¿Ya? Entonces, aquí hicimos este diagrama, por decir, aquí calculábamos, íbamos paso a paso, por decir, aquí calculábamos el calor, ¿verdad? Como yo tengo que llevar el hielo desde acá hasta este otro punto, calculábamos el calor necesario, o sea, para ir moviendo como el hielo ya, de temperatura. Entonces, yo ese hielo que está a -10 lo tengo que llevar al punto de fusión, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? A medida que tú le vas suministrando calor al hielo, ¿verdad? Él va aumentando su temperatura, ¿verdad? Se derrite, luego que se derrite, ese hielo que se derritió aumenta su temperatura hasta llegar hasta los 100 grados Celsius, ¿verdad? Y luego ese vapor, o sea, se evapora, ¿verdad? Y ese vapor sigue aumentando su temperatura. Ya, esto que hacemos es como agarrar o sea, agarrar el mismo hielo, ¿verdad? Este hielo, ¿verdad? Y ponerlo en una estufa, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a calcular es el calor necesario, ¿ya? Para que ese hielo se derrita. O sea, primero calculamos Q1, ¿verdad? Que es el calor para que el hielo cambie de temperatura desde los -10 a 0 grados Celsius. O sea, que el hielo, cuando está aquí en la estufa, o sea, él va como calentándose, ¿ya? O sea, va aumentando su temperatura, pero sigue siendo hielo. Y ese Q1 lo calculamos con calor específico, ¿ya? Que va a ser la masa por el calor específico del hielo, ¿verdad? Por el cambio en la temperatura. Una vez ese hielo, ¿verdad? Alcanza los 0 grados Celsius, lo que hacemos es que Una fundimos ese. pregunta. Dime. ¿Por qué así? Porque tiene que ser por parte. Porque, o sea, ¿por qué tiene que ser por partes? Porque, a ver, cada material, o bueno, mejor dicho, en cada estado el hielo va a absorber calor de diferente manera, ¿ya? Por decir, todo eso te va a cambiar porque es que, por decir, el hielo tiene un calor específico de 2010 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Y el agua tiene un calor específico de 4186 joules sobre kilogramo. O sea, el calor específico a mí lo que me indica es qué tanta energía necesito para cambiar de temperatura ese cuerpo. O sea, es como una proporción, ¿ya? O sea, Ok, cuánta energía necesito por kilogramo para aumentar 1 grado Celsius, ¿ya? Entonces, eso, o sea, entre mayor sea el calor específico, eso me va a indicar es que ese cuerpo necesita mucha más energía para cambiar de temperatura. Por lo tanto, mira, el hielo tiene este calor específico, por lo tanto, no, o sea, no puedo hacer como un salto de acá a acá, así a lo bruto, porque, o sea, obviamente el calor se absorbe de diferente manera, de diferentes maneras dependiendo del estado en el cual se encuentre ok, la sustancia. ¿Ya? Por decir, aquí lo que hacemos es que calculamos el calor para pasarlo de -10 a 0 con calor específico. Ya aplicamos la ecuación de calor específico y eso nos da este valor, 200.000. ¿Ya? Luego calculamos el calor necesario para que ese hielo se funda. Ya hay que ir como paso por paso. Y eso lo hacemos con la ecuación de calor latente. O sea, como pasamos de sólido a líquido, me queda positivo masa por calor latente de fusión. En este caso es el calor latente de fusión del agua. Ya ahorita les comparto esos datos, aunque en el grupo ya hay un documento que tiene todas esas tablas y todos esos valores, ¿ya? Y aquí me da el calor que necesita para que ese hielo que está a 0 grados, ¿verdad? Se funda, ¿ya? Entonces, cuando yo aplico Q1, ¿verdad? El hielo dentro de la estufa lo que va a hacer es que aumenta su temperatura. Ya no está a -10, sino que está a 0 grados Celsius.
¿ya? Y en Q2, ¿qué es lo que pasa? El hielo empieza a derretirse. O sea, una vez yo aplico el calor Q2, el hielo se derrite. Y si se dan cuenta, ese calor latente yo lo represento así, con una línea totalmente vertical, ¿ya? ¿Por qué? Porque el calor Q2, que es calor latente, no me cambia la temperatura, simplemente me cambia el estado del cuerpo. O sea, una vez yo aplico Q2, aquí ya no me queda hielo, sino que me queda agua a 0 grados, ¿ya? Inicialmente tenía hielo a 0 grados, me queda agua a 0 grados, ¿ya? Si yo quiero calcular cuánto calor necesito para aumentar la temperatura de esa agua, tengo que utilizar calor específico, ¿ya? El calor latente no me cambia la temperatura, el calor específico sí. Sí me estoy haciendo entender. ¿Me queda todo claro acá? Sí, claro. Bueno, y una Sí, pregunta, sí. pero la fórmula también funciona al reversa, ¿no? Si yo quiero calcular la cantidad de energía que se necesita para pasarlo de pronto de líquido a hielo, ¿no? Imagino que aplica la misma fórmula. Sí, aplica la misma fórmula, solo que sería negativo. Ya, por decir, aquí lo vimos. Ya, si yo voy de líquido a sólido, ya aquí me queda negativo. Ya. Pero mírense esa monitoría virtual, porque aquí lo explico más a detalle ya. Pero, o sea, en sí es ir aplicando la ecuación paso por paso, ya dependiendo de qué tengo y así, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá cómo resolvemos este ejercicio. Ya, vamos a copiar esto por acá. Pero sí queda claro, o sea, para qué se utilizan las dos ecuaciones. O sea, quédense con esto. Este es para cambios de Sí, estado claro. y este es para cambios de temperatura. ¿Ya? Entonces, vamos a copiar esto. Ya sé, ya sé. Vamos a pegarlo por acá y esto por acá. Entonces, vamos a leer otra vez. Dice, tenemos un frasquito que contiene una muestra de 16 gramos de enzima. Se enfría en un baño que contiene agua y contiene hielo, ¿verdad? 0,120 kilogramos de hielo. Y dice, la muestra tiene un calor específico de tanto. O sea, vamos a organizar los datos. ¿Ya? Aquí vamos a tener la muestra, ¿verdad? Vamos a tener, nos dan el hielo, ¿verdad? Y nos hablan del frasquito de vidrio. Vamos a poner vidrio solamente. ¿Ya? Entonces nos están diciendo que la muestra tiene una masa, vamos a ponerle mx, tiene una masa de 16 gramos. ¿Ya? La masa de hielo que hay es de 0,120 kilogramos, ¿verdad? Y dice, la muestra tiene un calor específico de 250 joules sobre kilogramo por Kelvin, ¿verdad? El calor específico del hielo, bueno, aquí no lo dan, pero es 2000, creo que 2010 o 2090, bueno, joules sobre kilogramo por grado Celsius, ¿ya? Luego nos dicen, la muestra tiene un calor específico tan, el frasquito de vidrio tiene una masa, vamos a poner MB, de 60 gramos, y un calor específico de 280 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Ahora me pregunta el ejercicio, ¿cuánto hielo se derretirá, verdad, para enfriar la muestra de encima desde la temperatura ambiente de 19,5 grados Celsius hasta la temperatura del baño de hielo? ¿Ya? O sea, me están preguntando cuánto hielo se va a derretir para enfriar la muestra. ¿Ya? Porque a ver, ¿qué sucede aquí? Aquí lo que sucede es lo siguiente, o sea, vamos a ignorar de pronto de que aquí hay agua, vamos a suponer que hay puro hielo, porque aquí no me están dando la masa del agua, o sea, no me dan ningún dato del agua, entonces no tengamos en cuenta el agua en este caso. Vamos a suponer que aquí hay puro hielo, ¿verdad? Entonces, cuando yo meto la enzima o meto el frasquito con la enzima acá, ¿qué va a suceder en este caso? Recuerden que el calor, ¿verdad? Decíamos que el calor siempre se va a transferir desde el cuerpo con mayor temperatura al cuerpo con menor temperatura, ¿verdad? En este caso nos están diciendo,
cuánto hielo se derrite para enfriar la muestra desde la temperatura ambiente. O sea que la muestra, la temperatura de la muestra, vamos a poner temperatura X, vamos a poner temperatura inicial, va a ser de 19,5 grados Celsius, que es la misma temperatura del vaso. Ya, porque, o sea, el vaso y la muestra van a estar a la misma temperatura. Ya eso es lo que me están diciendo, porque tiene que enfriarse la muestra junto con el vaso. ¿Y a qué temperatura creen que va a estar el hielo? Teniendo en cuenta lo que me dice el ejercicio. ¿A qué temperatura inicial va a estar el hielo? No veo dónde. No, el ejercicio, bueno, ahí está, el ejercicio no te dice a qué temperatura va a estar el hielo. Entonces, si un ejercicio te dice, no, tienes hielo, ¿verdad? Y no te da la temperatura del hielo o no te pide que la busque, la temperatura del hielo va a ser 0 grados Celsius, ¿ya? O sea, siempre se toma al hielo como 0 grados Celsius si no te dan la temperatura, ¿ya? Ok. Ya, entonces, cuando tenemos estos datos, ¿verdad? Y me está pidiendo cuánta masa de hielo se va a derretir para enfriar la muestra de encima. O sea, me está pidiendo que, a ver, cuando yo sumerjo o meto, ¿verdad? El frasquito de vidrio con el hielo, ¿qué va a pasar? El hielo está a menor temperatura que el frasquito, ¿verdad? Pero si el frasquito va a estar, el hielo va a estar a cero grados Celsius. Y el frasquito va a estar a 19,5 grados Celsius. Entonces, el cuerpo que tiene mayor temperatura va a empezar a ceder calor al cuerpo con menor temperatura, ¿verdad? Y como el hielo está justo a los 0 grados Celsius, ¿qué va a pasar si el frasquito empieza a cederle energía? ¿Qué va a pasar si el frasquito le cede energía al hielo que está a 0 grados Celsius? Baja la temperatura. O sea, baja la temperatura del frasquito, ¿verdad? Y la temperatura del hielo, ¿qué sucede con ella? ¿O qué sucede con el hielo, mejor dicho, cuando yo le transfiero Se energía y está a 0 derrite, grados se Celsius? convierte en Eh, agua. Exactamente. O sea, si yo tengo el hielo a 0 grados Celsius y el frasquito lo que hace es cederle calor, los hielos van a empezar a derretirse. ¿Ya? Eso es lo que va a suceder. O sea, el hielo se va a derretir, ¿verdad? Y el frasquito va a disminuir su temperatura. O sea, podemos graficarlo de la siguiente manera. Ya, por decir, aquí tenemos la línea de temperatura y aquí tenemos, por decir, el frasquito, ya, que va a estar a 19,5 grados Celsius, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerlo, voy a hacer por acá, ¿verdad? Y el hielo está acá a los 0 grados Celsius. Y aquí va a estar el hielo. Entonces, me están diciendo cuánto hielo se derrite para enfriar la muestra de encima, desde la temperatura ambiente hasta la temperatura del baño. O sea, cuánto hielo se va a derretir hasta, cuánto hielo se va a derretir, ¿verdad? Para que la temperatura del frasquito pase de 19 a de 19,5 grados Celsius a los 0 grados Celsius. O sea, ¿qué masa de hielo se derrite, verdad? Para que el frasquito pase de 19,5 a 0 grados Celsius. ¿Ya? Aquí sucede algo, ¿verdad? Y es que vamos a utilizar la siguiente ecuación. ¿Ya? Calor absorbido más calor cedido es igual a cero. A ver, es que esta ecuación la explico más a detalle en esta monitoría de calorimetría, ¿ya? Pero vamos a explicar acá bien. Dentro de estos sistemas, ¿verdad? Siempre que hay una mezcla, por decir como es en este caso, que me dicen, no, tengo un frasquito
y hay hielo, ¿verdad? O sea, hay una diferencia de temperatura, o sea, que hay transferencia de calor, ¿verdad? Siempre que hay una transferencia de calor, ¿verdad? Esta ecuación va a aparecer, ¿ya? Que es que el calor absorbido más el calor cedido va a ser igual a cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me está queriendo decir? Es que el calor que yo cedo dentro de este sistema va a ser el mismo calor que se absorba, ¿ya? Solo que recuerden que cuando un cuerpo cede calor, o sea, que pierde calor, ese calor es negativo, ¿ya? Y cuando un cuerpo absorbe calor, el calor va a ser positivo. Por eso cuando yo coloco calor absorbido más calor cedido, eso me va a dar cero, ¿ya? Son iguales en magnitud, ¿verdad? Pero diferentes en signo. Ya, eso es lo que vamos a tener. Entonces, dentro de este sistema va a haber calor absorbido y va a haber calor cedido, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede lo siguiente, y es que este hielo, ¿verdad? No va a cambiar su temperatura, sino que se va a quedar a los 0 grados Celsius. ¿Por qué? Porque me están preguntando cuánto hielo se derrite para enfriar la muestra desde la temperatura 19 hasta el baño de hielo, o sea, hasta la temperatura del baño de hielo. O sea que va a haber un calor cedido y un calor absorbido. En este caso, ¿quién cede calor? Cede calor el frasquito. Vamos a ponerlo así. ¿Y quién absorbe ese calor? Ese calor lo absorbe el hielo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál viene siendo el calor que cede el frasquito? ¿O cuál viene siendo el calor que cede el frasquito teniendo en cuenta que el frasquito va a pasar de 19,5 a 0 grados Celsius? ¿Verdad? Entonces, ¿qué calor va a ceder? Recordemos que el frasquito va a tener adentro el vidrio y va a tener la muestra. Ya, recuerden que ese frasquito tiene tanto la muestra como el vidrio. Recuerden que aquí me dan la masa del vidrio y me dan el calor específico del vidrio. Por lo tanto, tengo que tenerlo en cuenta ahí. ¿Ya? Entonces, el calor, ¿verdad? Aquí el calor del vidrio, ¿verdad? Va a ser el calor que absorbe el vidrio, o mejor dicho, que cede el vidrio para pasar de 19,5 a 0 grados Celsius. Entonces va a ser la masa del vidrio por el calor específico del vidrio por el cambio en la temperatura, que es temperatura final 0 grados Celsius menos la temperatura inicial que es de 19,5 grados Celsius. ¿Ya? Este es el calor que cede el vidrio, ¿verdad? Para pasar desde esta temperatura a esta otra temperatura. ¿Ya? Este es el calor del vidrio. Ahora, la muestra también cede un calor. ¿Por qué? Porque tiene masa. Entonces va a ser la masa de la muestra, el calor específico de la muestra por el mismo cambio de temperatura de 19,5 grados Celsius. Ya, o sea, es el calor que cede, ¿verdad? Todo el frasquito, ¿verdad? Para pasar de 19,5 hasta los 0 grados Celsius. Ya, o sea, el cambio de temperatura que va a tener el frasquito es de 19,5 a 0 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, dentro del frasquito está el vidrio, ¿verdad? O sea, el frasquito está hecho de vidrio y se encuentra la muestra, ya de encima que dice el ejercicio. Entonces, el calor que cede el frasquito va a ser la suma del calor del vidrio más la suma del calor de las enzimas. ¿Ya? Ese es el calor que va a ceder ¿cómo es que? El frasquito para disminuir su temperatura. Porque recuerden que, ¿qué es lo que sucede? Que el frasquito cede calor ¿a quién? Al hielo. Y el hielo absorbe ese calor. ¿Ya? Entonces, el calor que cede ese frasquito va a ser igual a la suma de los dos calores. ¿Ya? Ese es el calor cedido. Ahora, el calor absorbido es el calor que absorbe el hielo. ¿Y qué calor absorbe el hielo? El hielo, obviamente, o sea, absorbe el calor que cede el frasquito, pero ese calor que absorbe el hielo lo tenemos que escribir, o sea, lo tenemos que reescribir en términos diferentes. O sea, a ver, ¿qué calor absorbe el hielo? ¿Verdad? Absorbe el calor que le otorga el frasquito, ¿verdad? Porque el frasquito está más caliente. Y el hielo utiliza ese calor ¿para qué?
O sea, si el frasquito le cede calor al hielo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que el hielo va a empezar a derretirse. O sea, que el hielo está absorbiendo una cantidad de calor que lo que va a hacer es cambiarlo de estado. Ya, o sea, y aquí sucede algo y es que no todo el hielo se cambia de estado, sino que se cambia de estado cierta parte del hielo. O sea, que el hielo absorbe ¿qué? Un calor latente. ¿Ya? O sea, el hielo en este punto va a absorber un calor que lo que va a hacer es derretir parte del hielo, o sea, no lo va a derretir completamente. ¿Ya? O sea, que el calor que absorbe el hielo va a ser un calor latente que lo va a pasar de sólido a líquido, o sea, que va a ser positivo, va a ser la masa de hielo que se derrita, vamos a ponerle masa H, ¿verdad? Por el calor latente de fusión del agua. Ahora, aquí vamos a hacer de pronto una aclaración, ¿ya? En esta ecuación va a ser calor latente igual a masa por calor latente, o sea, el coeficiente ese. Esta masa que yo coloque acá es la masa de hielo que yo quiero derretir, por decirlo así. O sea, si yo quiero derretir 100 kilogramos de hielo, ¿verdad? Quiero calcular el calor, yo coloco 100 kilogramos de hielo, ¿verdad? Por el calor latente de fusión. Ya. Pero en este caso el ejercicio me habla de que cuánto hielo se derrite para enfriar la muestra de las enzimas. O sea, esa M viene siendo ¿qué? La masa de hielo que se va a derretir. O sea que esta M va a ser mi incógnita. Ya, vamos a ponerle masa de derretido. ¿Ya? Entonces, la masa D va a ser la masa de hielo derretido. Ya, eso es lo que vamos a tener en este caso. Entonces, ¿hasta acá alguna pregunta? O, No, todo está claro, brother. excelente, excelente. Sí, bueno, si tienen preguntas, ya saben que después me lo pueden preguntar. Pero aquí lo que vamos a hacer es despejar en sí la masa del hielo. O sea, ya yo tengo el calor que se cede, ¿verdad? Y el calor que se absorbe. ¿Qué me dice la ecuación? Que el absorbido más cedido, eso me va a dar cero. Entonces, calor cedido viene siendo este, ¿verdad? Más el calor, ¿verdad? Absorbido, que viene siendo este otro. Este es QAPS, el calor absorbido, y este es el calor cedido, ¿ya? Y todo eso va a ser igual a ¿qué? A cero. ¿Ya? Entonces de aquí despejo la masa de hielo derretido, que va a ser ¿qué? Va a ser el calor latente de fusión dividido entre todo esto. A ver, aquí si se fijan, o sea, si yo aplico distributivo acá, tanto en este término como en este término y aquí y acá, ¿verdad? Este término que tiene cero se me va a eliminar. O sea que aquí lo que me va a quedar en ciencia es MB, CB o sea, aquí me queda negativo 19,5. Lo mismo acá, o sea, aquí me va a quedar menos MX, CX por 19,5 grados Celsius. Ya, entonces, cuando yo los pase del otro lado restando, o sea, que yo despeje todo esto, aquí me va a quedar positivo todo, ¿verdad? Y sacamos de una vez factor común de 19,5, que es la temperatura, ¿verdad? Y listo. Aquí ya es cuestión de reemplazar los datos, ¿verdad? Por decir, la masa del vidrio, si no estoy mal, déjame ver cuánto era. De 6 y de 16. Entonces, la masa del vidrio, a eso hay que pasarlo a kilogramos. Eso da eso más o menos. A ver, es 6 entre 1000, 0,006, sí. El calor específico del vidrio era 2080 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Más
la masa de la muestra. La masa de la muestra es 0.016 kilogramos, que son 16 gramos. Ya, luego el calor específico de la muestra creo que era, sí, ya me acordé. Es 2250 joules sobre kilogramo por grado Celsius, ¿verdad? Y el calor latente de fusión es 3.33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Eso es para el agua, ya, porque eso era hielo. Entonces nosotros metemos esos datos. Bueno, aquí me faltó la temperatura, que es 19.5 grados Celsius. Entonces metemos todos esos datos y vamos a ver. A ver, a mí me da, si está todo bien, me da una masa de hielo derretido. O sea, de pronto si lo meten en la calculadora le da 3 por 10 a la menos 3 o les va a dar 0.003, ¿verdad? 331, vamos a ponerlo así. Y esto estaría en kilogramos. Y esto es aproximadamente 3.1 gramos. ¿Ya? O sea que cuando la masa, ¿verdad? O sea, el frasquito se introduce dentro de la mezcla de hielo, ¿verdad? El frasquito va a empezar a ceder calor y el hielo absorbe ese calor que está a 0 grados. ¿Ya? Ese calor, ¿verdad? Como el hielo está a 0 grados, el calor que absorbe se utiliza para empezar a derretirse. ¿Ya? Entonces, este frasquito de hielo va a ceder calor desde los 19.5 hasta los 0 grados Celsius. Recuerden que se tienen que enfriar hasta la temperatura del baño de hielo. ¿Ya? Entonces vamos aplicando esas ecuaciones ahí. ¿Ya? Este ejercicio es de ley cero de la termodinámica. ¿Ya? La ley cero de la termodinámica dice que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, entonces están en equilibrio térmico entre sí. O sea, y dice, si C está en equilibrio térmico con A y con B, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. O sea, aquí lo que tenemos son tres sistemas. Ya tenemos A, C y B, ¿verdad? Entre A y C y entre C y B hay un conductor. O sea que hay transferencia de calor entre A y C y entre C y B. Pero entre A y B no hay transferencia de calor porque lo que hay es un aislante. Entonces, la primera ley lo que me dice es que si C está en equilibrio térmico con A, entonces, y C está en equilibrio térmico con B, entonces A y B están en equilibrio térmico. ¿Ya? Hace referencia a lo que es el equilibrio, ¿verdad? De toda esa transferencia de calor. Ya si este cede calor, este absorbe calor, ¿verdad? Entonces, por decir, si yo tengo una mezcla, o sea, por decir, yo tengo, sí, si yo tengo, por decir, un balde con agua y yo ese balde con agua que está a 20 grados Celsius, yo le meto un pedazo de hierro que está, ponle tú, 80 grados Celsius. ¿Qué va a pasar? El agua, este bloque de hierro, ¿verdad? Que está a mayor temperatura, va a empezar a calentar el agua. O sea, él va a ceder calor al agua y el agua va a absorber ese calor. Entonces, ahí vamos a tener un calor absorbido y un calor cedido. Hasta que los dos, ¿verdad? Lleguen a una temperatura final de equilibrio. ¿Ya? Hasta que los dos alcancen una temperatura final de equilibrio. Ya, pero eso lo explico en la virtual, entonces, en las otras. Y ahí lo pueden ver de pronto más a detalle. Ya, pero más o menos es siguiendo esas lógicas. Ya, y teniendo en cuenta cómo se utilizan estas ecuaciones. Ya, para cambios de estado y para cambios de temperatura. Ya, entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta por ahí. Vamos a dejarlo hasta acá, que ya son las 12. No sé si tienen una pregunta, algún ejercicio que quieran hacer o algo. Si tienen, me pueden escribir cualquier vaina ya.